Tenemos con nosotros a Mariano Goma. Mariano nació en Barcelona, es un arquitecto de reconocido prestigio y educación humanista que fue profesor en la Universidad Politécnica de Turín en cursos de posgrado. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Durante su carrera ha desempeñado diversos cargos: presidente de la demarcación de Lleida del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, vocal profesional de la Junta de Gobierno del CUAC, presidente de la Agrupación de Arquitectos al Servicio de la Administración de Cataluña, presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España, presidente de la Cruz Roja de Lleida y presidente de Sociedad Civil Catalana. Para quedar agotado, ¿Qué recuerdas de tu época en Sociedad Civil Catalana? Bueno, mi época en Sociedad Civil Catalana para mí es la culminación de una aspiración que es sentirme catalán en España y sentirme español. Vamos, quiero decir que es obvio. Mi desembarco en Sociedad Civil Catalana, independientemente de quienes me indujeron a entrar, es porque realmente yo creo que con una trayectoria como esta, que es un poco vergonzosa, pero esa trayectoria, yo lo que no puedo es admitir que después de haber estado 40 años trabajando como hemos trabajado para traer el país a donde en estos momentos lo tenemos, que haya una serie de personas que se lo quieran cargar. Entonces yo no quiero que el trabajo que he hecho yo, como muchos otros, se lo carguen una serie de personas que no tienen nada que ver con el asunto, simplemente por un tema independentista. Entonces entré en Sociedad Civil Catalana por esto, y he tenido el honor de presidirla, he tenido el placer de poder dirigirme a las grandes manifestaciones de Barcelona y los efectos colaterales que eso trae, que es que de alguna manera, a través de todo este trabajo y todo este proyecto, pues nos hemos convertido en el referente de la sociedad civil en toda España. Y eso a mí me parece que es muy importante. De ahí la importancia que se le ha dado a las manifestaciones de Barcelona. Después de tu experiencia en Sociedad Civil Catalana, creaste el Foro España. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, contar que después de los éxitos, que vamos, que todos sabéis, de Sociedad Civil Catalana, a mí me entró el gusanillo. Yo siempre he sido una persona bastante inquieta, siempre digo que he puesto el pie en todos los charcos que he encontrado en mi vida, y entonces me di cuenta de que había que articular, o que había que trabajar para articular y organizar a la sociedad en toda España. Con lo cual, para no llamar Sociedad Civil Española, que no me parecía adecuado, pues con una serie de personas organizamos y hemos fundado el Foro España de la Solidaridad y el Progreso. ¿Por qué? Porque es un foro, porque es de España, es de todos los territorios de España, y que es un foro que lo que pretende es la solidaridad en todos los territorios de España, que es lo que nos conducirá al progreso como nos ha conducido estos últimos 40 años. Y el Foro España ya nació en septiembre, después de un año de haber estado trabajando, preparándolo y tal, nació en septiembre, y bueno, está teniendo un más que satisfactorio éxito, porque claro, estas cosas de organizar una sociedad que no está organizada, pues, o que está medianamente organizada con pequeñas asociaciones que no permeabilizan con realmente la sociedad, pues entonces lo que estamos haciendo ahora es el trabajo de permeabilizarnos, el trabajo de conectar con todos los territorios. Tenemos ya con nosotros Baleares, Canarias, Valencia, Andalucía, Navarra, está empezando País Vasco, está empezando Aragón, empezando Galicia. Quiero decir que de alguna manera estamos trabajando para que las sociedades civiles y las asociaciones de todos los territorios de España puedan estar articuladas alrededor de un paraguas, ¿no? Cada una con sus idiosincrasias, cada una con sus particularidades, porque la sociedad civil gallega a lo mejor no tiene nada que ver o no puede tener nada que ver con la sociedad civil catalana, a excepción de que los dos somos de España. Entonces, pues esto es un poco lo que estamos ahora haciendo, y bueno, y es un proyecto a largo plazo, y es un proyecto muy ambicioso, y que hay que tener paciencia.
y en eso estamos, con la paciencia, con la ambición y trabajando mucho. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene ahora? Bueno, pues eso precisamente, los principales objetivos que tiene en estos momentos es que la gente crea en nosotros, que la sociedad española oiga hablar de un Foro España, oiga hablar de que hay una serie de gente que defienden que España tiene que ser una integridad territorial, pero no que no se lo digan los partidos políticos, que lo diga la propia sociedad, ¿no? Y que esa sociedad tenga voz, que esa sociedad esté articulada y que haya antenas por toda España que de alguna forma repiquen esa voz de la sociedad. Eso es nuestro fundamento y es nuestro futuro más básico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues un poco como lo estamos haciendo, es decir, ir picando piedra, ir hablando con mucha gente, ir trabajando mucho, ir ampliando la base. En fin, estamos en Cataluña, tenemos que tener una magnífica relación con sociedad civil catalana porque de alguna forma es la antena más potente que tenemos o que tenemos que tener, porque precisamente en Cataluña es donde está el problema más grave que en estos momentos tiene España. ¿Vas a hacer algún tipo de presentación o alguna cosa conjunta con Sociedad Civil Catalana? Sí, vamos a hacerla. Lo que pasa es que, claro, tenemos que encontrar el espacio, ¿no? Tenemos que encontrar el espacio y el momento, porque en este país que cada día pasan cosas, el problema es de que entre que tenemos unas elecciones, una campaña electoral, otras elecciones, y esto, pues entonces tenemos que buscar el momento, porque lo que no podemos hacer, o vamos, yo no, al menos no considero que sea conveniente, es meternos en medio de un sarao en el que los partidos políticos están trabajando para sus listas y para sus campañas y tal, y nosotros meternos en medio como sociedad. Y entonces creemos que debemos ser prudentes. Y por otra parte también, ¿por qué no decirlo? Sociedad Civil Catalana ha tenido pues una cierta convulsión, y lo que tenemos es que de alguna manera ver cuándo se pacifica un poco la estructura de Sociedad Civil Catalana en Cataluña, para que con toda la rotundidad del mundo pueda presentar el Foro España. ¿Puedes adelantar algún tipo de proyecto que vais a lanzar? ¿De Foro España? ¿Se puede adelantar o top secret? Bueno, a ver, vamos, sabéis, no quiero, tenemos muchos proyectos, tenemos como 10 proyectos que corren y que vamos a trabajar en defensa de las mujeres, pero no del feminismo, sino de algo de lo que no se habla y que a lo mejor es más importante, ¿no? Que es, por ejemplo, el papel que la mujer africana está teniendo en la inmigración. Ese es un papel importante. Vamos a hablar de la violencia de género, pero no desde el punto de vista feminista, sino desde el punto de vista de que el Código Civil no está adecuado en estos momentos para atacar y para atajar los problemas de la violencia de género o de la violencia doméstica. Porque todos sabemos, y supongo que los que me escuchan todos lo sabemos, que en el 80% de los casos cuando lamentablemente hay un asesinato o una muerte o todo el barrio lo sabía. Y eso se ve, está en la televisión. Todo el mundo sabía que se peleaban, todo el mundo decía que un día pasará algo, todo el mundo sabía que él era un drogadicto y que la pegaba y que ella no sé qué, y que además tenía una orden de alejamiento, si lo sabía todo el mundo. ¿Y cómo es que al final han dejado que la maten? Pues ha sido precisamente porque los juzgados, el Código Civil y todo el tratamiento que se da a la violencia doméstica no está bien articulado. Y como no está bien articulado, todo el mundo sabe lo que está pasando hasta que pasa. Entonces, ese es un tema que hay que atacar, pero ya digo, no desde el punto de vista feminista, no desde el punto de vista simplemente de la coordinación de la protección de la gente, ¿no? Sin más. Tenemos otro proyecto que es la transparencia. Queremos que la transparencia sea un valor fundamental de la Constitución, como es la solidaridad, porque la transparencia es el seguro que tiene el ciudadano en relación a las administraciones públicas, a los partidos políticos. Y tenemos que conseguir esa transparencia.
y para eso hay que trabajarlo. Tenemos unos proyectos muy interesantes y muy importantes que son los proyectos de la historia de España. Vamos a crear una cátedra permanente para que se investigue y se divulgue la verdadera historia de España, lo que nos vendieron desde la leyenda negra, ni lo que nos están vendiendo ahora los independentistas, sino la verdadera historia de España. Eso es muy importante porque ahí va a haber muchos intelectuales, con nosotros hay muchos historiadores que están trabajando y dispuestos a ponerse a trabajar. Entonces todo el trabajo que se haga, lo que queremos como Foro España es que pueda replicarse en todos los territorios, para que todos los territorios puedan de alguna manera leer, escuchar o replicar actos en los que se hable de temas de España. Tenemos varios temas más en el caso de las elecciones. Tenemos que hacer una conciencia a la juventud de que tienen que ir a votar, de que tienen que voten lo que quieran, pero que tienen que ir a votar, y sobre todo que tienen que ir a votar en las elecciones europeas, que parece que están como lejos, pero en realidad nos estamos jugando el tipo en Europa. Y no solamente esto, dejadme que os diga que quizás es ir más allá, ¿no? Pero es que en los bloques del mundo, Europa es uno de los bloques, y como se debilite Europa, se nos comerán inmediatamente los otros bloques, no van a tener piedad. Y eso hay que decírselo a la gente, que tenemos que cuidar nuestra Europa, porque como la dejemos de la mano, se nos van a comer los rusos, se nos van a comer los americanos y los chinos, porque todavía estamos muy lejos. Pero fijaos que hay una cosa, es que es un dato fundamental, y que yo cuando lo digo, que lo digo bastante a menudo, la gente se queda con unos ojos como platos, como os vais a quedar ahora vosotros. El eje del mundo en estos momentos ha cambiado. El eje económico del mundo, que estaba en Europa, ahora está en el estrecho de Malaca, Hong Kong, Singapur. Es decir, el eje mundial está allí. Y nosotros, que siempre estamos acostumbrados a hablar del extremo oriente, pues no, ahora nosotros somos el extremo occidente. Cuidado con eso, porque si no tenemos cuidado con eso, vamos mal, porque se nos van a comer. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los jóvenes tenemos que concienciarles de que tienen que ser europeos y de que tienen que defender Europa, porque es el territorio común que nos tiene que hacer fuertes. Y además os diré más, y no sé, a lo mejor me estoy alargando demasiado, pero os diré más, y lo digo porque es que me tiene muy preocupado, y creo que además es la solución. Europa saldrá con Sudamérica. Europa tiene que fortalecerse con Sudamérica. Y cuando la gente me dice ¿por qué? Pues porque son 500 millones de clientes que son cristianos, que hablan como nosotros, que son como nosotros, que tienen, gracias a los españoles, nuestra misma cultura, y que es un territorio absolutamente riquísimo a todos los niveles. Y para Europa sería muy importante. Pero es que para ellos también lo es, porque imaginaos un espacio Schengen, Europa-Sudamérica, fuera los aranceles, fuera las tasas entre Europa y Sudamérica. ¿Qué quiere decir? Pues que haríamos un bloque absolutamente inexpugnable. Y eso es lo que hay que trabajar. Y claro, la gente dirá, uy, pero no es tan difícil. No es tan difícil, porque a excepción de lo que está pasando en Venezuela, en estos momentos, Colombia, Perú, Argentina, Chile, que son Brasil incluso, entrarían bien en un ofrecimiento de un espacio Schengen sin aranceles. Es decir, que y vuelvo a Europa, o sea, la juventud tiene que darse cuenta de que Europa es el secreto y es la solución a todo. Y por eso pues es otro proyecto que tenemos, para que la gente se vaya concienciando de la importancia que tiene todo esto. Y hay otros proyectos que en fin, que tampoco voy a extenderme porque no quiero que me lo pisen. Así de claro, así de claro, que son proyectos un poco que están destinados a remover las conciencias y las emociones de todos los españoles. En eso estamos.
Tú hace unos meses, no, 2 años, publicaste cartas a un amigo que nunca tuve. ¿Y ahora qué estás preparando? ¿Qué libro? Bueno, ahora voy a publicar un poemario que está bien, es decir, yo pues no sé, por lo de los charcos que decía antes, ¿no? Es decir, en un tren, en una servilleta, en un restaurante, en un concierto, normalmente pues siempre pues pienso cosas que escribo y entonces esto se convierte pues en pequeños poemas sin ningún tipo y entonces esto, el primero que hice lo apoyé con fotos de Quim Castells, que es un fotógrafo muy reconocido y que además fue muy divertido porque la idea del libro fue que él me pidió una vez que yo le escribiera cosas que me inspiraban, fotos suyas de paisajes de la arquitectura del Pirineo, y se lo hice. Y me dijo, pero no te voy a poder pagar. Y yo le dije, pues no hace falta que me pagues. Digo, un día me pagarás porque tú ahora me das tu música para que le ponga letra, un día yo te daré mi letra para que le pongas música. Y entonces le di los poemas y él pues estudió el poema y vio qué fotografía le inspiraba ese poema y lo hizo y lo hicimos y está muy bien. Y esta vez, para no repetir, lo he hecho con una joven pintora canaria a la que le he dado mis poemas o mis cositas y ella ha pintado un cuadro de cada poema y ahora estamos pendientes de acabar las fotos para llevarlo a la editorial. Por tanto, no sé cuánto tardaré en publicarlo, pero bueno, si me deja Sociedad Civil Catalana y el Foro España, yo creo que debería poderlo hacer en unos cuantos meses, ya os avisaré. Y luego tengo otros proyectos, pero tampoco, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que claro, este trabajo que me he auto-adjudicado, pues es muy pesado y además toda esta especie de tormenta política que tenemos es que a uno no le deja más espacios en las neuronas como para hablar de política. Y entonces no me sale escribir, me pongo a escribir y acabo con Puigdemont. Es decir, no puede ser. Pero mi próximo libro, tengo 2 libros en cartera que espero no morirme antes de escribirlos, que uno se va a llamar Los silencios de África. Porque todos, vamos, yo soy un enamorado de África y cuando uno está en África, la lluvia tiene un silencio especial. El viento tiene un silencio especial, la noche tiene un silencio especial, la muerte tiene. ¿De qué países estás? Normalmente Tanzania. Tanzania. Uganda, Kenia. Bueno, pues estos silencios de estos momentos, o sea, cuando uno está en un jeep por la noche oyendo cómo mascan o cómo mastican los leones a la caza del momento, se produce un silencio que es absolutamente litúrgico. ¿Y qué tal el cielo? Bueno, el cielo africano es todo, la luz. La luz de África es todo, el tempo de África es diferente. Por eso antes he hablado de Sudamérica y no de África. África no lo conquistará nadie. Están medio comprándolo los chinos, pero el tempo de África no lo va... A los africanos nadie les va a convertir en un polígono industrial de Mollerusa. Nadie. ¿Por qué? Porque el tiempo ahí pasa diferente y la luz es diferente. Entonces, bueno, este es otro proyecto que tengo que algún día lo escribiré, porque yo siempre, hombre, a ver, antes has dicho yo soy arquitecto, y como soy arquitecto, posiblemente en la escuela de arquitectura me enseñaron a mirar un poco lejos, ¿no? a intuir cómo van a ser las cosas, ¿no? A tener una cierta creatividad de hacia dónde vamos, y eso pues me ayuda muchísimo a tener proyectos. Un arquitecto sin proyectos es muy malo. Para acabar, hablemos de tu profesión. ¿Cómo ves la arquitectura, este sector, actualmente? Bien, la arquitectura ha dado un paso adelante enorme en muchísimos estos últimos años. Los arquitectos españoles son muy buenos, somos muy buenos, pero yo ya digo, como yo ya soy un ex prácticamente arquitecto, que solamente me queda de arquitecto lo que es la percepción de la vida, pero ya no dibujo,
ya no calculo estructuras, ya no diseño urbanismo. Entonces, pues, pero por eso, los arquitectos son muy buenos, tenemos muy buena reputación, y la arquitectura, a nivel personal, creo que debe volver a la arquitectura y no al formalismo. Es decir, estoy viendo últimamente demasiado formalismo en la arquitectura. Es decir, demasiadas cosas que están a mayor gloria del arquitecto y no como servicio a la sociedad. La arquitectura es un servicio público, es un servicio a la sociedad. Y no me gustan cosas, y lo digo así de claro porque lo he publicado muchas veces, aunque me han criticado por ello, pero que a mí, por ejemplo, el Guggenheim en Bilbao pues no es un edificio que me guste, porque a mí, si es un museo, me gusta saber lo que hay dentro, no saber la forma, y no sé lo que hay dentro. Y que la gente vaya a ver el museo y lo que ve es todo aquel conjunto que es como un papel arrugado muy bonito y muy bien y no sé qué, que está envejeciendo muy mal y que no sirve para lo que está hecho, que es para ser un museo. Y hay que volver a Moneo y hay que volver al Museo de Mérida romano, que eso es verdaderamente un museo, sin ningún aspaviento exterior, sin embargo dentro es una maravilla. Bien, ese formalismo en la arquitectura es lo que creo que deberíamos volver más a un funcionalismo de que los arquitectos piensen que cuando están proyectando algo, están proyectando para la gente, no están proyectando para ellos. Y eso es un poco, pero por lo demás veo muy bien, ¿no? Hay magníficos edificios, hay magníficos ejemplos de arquitectura en estos momentos, o sea que bien, lo veo bien. Tu vida transcurre entre Barcelona y Madrid, ¿no? En mi vida he comprado un vagón del AVE y voy y vengo, me lo pongo de un lado o de otro, no, quiero decir que sí. Mi vida está ahora entre Barcelona y Madrid. Estoy 3 días a la semana en Madrid y 3 días en Barcelona. Y cuando puedo, pues me escapo a algún sitio de estos perdidos donde uno puede estar tranquilo, porque a ver, la familia también cuenta, ¿no? Y lo que no podemos es abandonar la familia. Que la familia no es digital, es analógica. Es analógica. ¿Cómo ven desde Madrid el tema de Cataluña? A 600 kilómetros. 2 horas y media. A 600 kilómetros. No, la verdad, están muy preocupados, todo España está muy preocupado. Pero claro, es que la presión que estamos teniendo los catalanes en Cataluña, eso ellos no la tienen. Y como no la tienen, pues nos ven lejos, nos ven, a los catalanes, ahí estáis, pero ¿cómo podéis estar? Todo el día con lo mismo. Sí, la gente está cansada. Yo he vivido 20 años de mi vida en Madrid, cuando estudiaba, y siempre fue un orgullo para mí y para los amigos míos madrileños el que yo fuera catalán. Nos admiraban. Y ahora es una pesadilla. Y ahora están cansados de nosotros. Es que les hemos dado la tabarra de una manera y les estamos dando la tabarra de tal forma que es que, por mucha paciencia que tengan, hay un momento en que te dicen, oye, mira, quedaos allí y haced lo que queráis. Y hacer lo que queráis. No os independeceréis, porque no lo haremos. No lo haremos en absoluto. Eso que se olvide, los indepes que se olviden, la independencia no existirá. Y Madrid nos tiene lejos, ¿no? Ahora nos ve como una especie de reserva, que decir, allí está la reserva, allí están todos a la greña y no sé qué, no sé cuántos, pero es que a la primera que hubiera de nuevo una situación como la que se produjo en octubre del 17 aquí, no habría una manifestación en Barcelona de 1 millón y pico de personas, habría una en España de 22 millones de personas. Es decir, no van a permitir que Cataluña siga en este tema, pero mientras estamos dando la tabarra y somos muy cansinos. Yo quería decir una cosa referente a lo que has dicho tú, que creo que es importante. Esta mañana en la radio he escuchado bueno, es un candidato de un partido político, en este caso es el PP, que ha comentado que en el Ayuntamiento de Castellón quieren cambiar el tema. Entonces, claro, el problema no es que haya independencia de Cataluña, el problema es que la idea de estos señores, y a nuestro juicio,
es de que no quieren la independencia de Cataluña, quieren realmente la destrucción de España, porque la destrucción de España implicaría la independencia de Cataluña. Entonces, en el resto, yo entiendo que estén cansados, porque yo no llamo protest, es el excés, ya más que el poder, es el excés, pero que piensen claro que esto es una batalla que también les corresponde a ellos, aunque estén a 600 kilómetros, porque si esto pasa, será también la destrucción del propio país. Y no se puede, ellos les gustaría que ellos pensaran esto, mira, os hacéis independientes, dejáis de hacer de mosca cojonera y hacemos lo nuestro. Pero es que el tema es que el objetivo es ese, es el ataque, aunque nos digan que nos quieren mucho, como el señor Junquera, que nos quiere mucho y que está casi enamorado de nosotros, es totalmente falso. Y hay otra cosa que has dicho que creo que también es muy interesante, y aquí acabo, es el tema de Europa, y me ha parecido interesantísimo, además la primera vez, yo lo he pensado alguna vez, no de la manera que tú lo dices, la idea que tú has comentado, pero he pensado una vez que es magnífico, pero aquí la clave sería que tuviéramos una España, y esa sería la idea ilusionante de España, de puente entre Europa y América. Es que somos claves, ya lo fuimos cuando empezó el descubrimiento de América, y podemos volverlo a ser. Ya dicen que la historia se repite, ¿por qué no repetimos la historia? Ya tienes el proyecto este que estás haciendo del Cano, podría ser la excusa perfecta. No sé, bueno, es una idea. No, es que por eso tenemos que ir trabajando, tener creatividad para ir trabajando en esto. Efectivamente, tienes razón, que el secesionismo lo que busca es el rompimiento de España. Y en Castellón, a ver, en Valencia están tímidamente empezando con la estupidez de la banderita y el no sé qué, y el himno y no sé cuántos, y en Baleares están empezando con la estupidez del catalán y de no sé qué, no sé cuántos. Por tanto, efectivamente, hay un proceso de destrucción de todo lo que sea unidad, porque como más destruyan, más debilitan. O sea que en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, yo es que siempre soy un optimista por naturaleza, si no a lo mejor no estaría haciendo lo que hago, ¿no? Pero este proceso en Valencia y en Baleares, que es incipiente, que todavía no tiene el cuerpo, el músculo necesario, eso lo pueden revertir fácilmente. Es más, yo, y vuelvo al optimismo, yo creo que en estas elecciones que tenemos ahora por delante, sobre todo las autonómicas y municipales, para esos territorios, a mí me da la sensación de que van a dar el vuelco. Y en el momento en que den el vuelco, se acabó. Se acabó porque allí el incendio es muy pequeño. El problema aquí es que también tenemos que dar el vuelco, por tanto desde aquí invito a que votemos todos, pero eso de dar el vuelco aquí va a costar mucho. Va a costar mucho porque han tejido una red muy tupida que va a costar mucho de ir deshaciendo poco a poco, pero por algo hay que empezar, vamos a decir que adelante empecemos, como antes empecemos a quitar nudos, antes volveremos a la normalidad. La gente lo que quiere es una institución de confianza de la sociedad para poder canalizar ese espíritu que tiene, porque claro, cada uno tiene sus temas personales a nivel de trabajo, muchos de nosotros, que tenemos que jugar en esa línea del medio oculto, pero tampoco podemos quedarnos en casa sin hacer nada. No, y somos muchos así. Sí, hay que organizarse. Yo sé que es un cambio, organizar a la sociedad en España es un cambio complicado, no es fácil. Y os diré por qué. En Norteamérica, como no tienen historia, están muy organizados. En el centro de Europa, como el que se queda en la calle se muere de frío, también están organizados. Pero aquí, como el que se queda en la calle duerme bajo un puente y está encantado, pues entonces no esto. Aparte de que nosotros en eso sí, y yo no es que sea islamista ni mucho menos, pero tenemos un deje musulmán de la época musulmana, porque aquí en España somos todos muy de que mi parcela la vallo, riego mi césped, tengo cuidadísima mi casa y luego por la noche cojo la basura y la tiro a la esta de al lado. Pensad en el tema. Eso es un resto musulmán. Y lo que hay que hacer es cambiar eso.
organizar a la sociedad para que sea solidaria y para que sea organizada, y no decir, mira, yo de puertas afuera de mi casa, que hagan lo que quieran. Por eso es un tema, es un trabajo, y en eso estamos. Y si no lo conseguimos, eso acabará con nosotros. Y volviendo a lo de Europa y América, has dicho que hay grandes historiadores, que sería importantísimo que la juventud sintiese el amor y el valor que tiene eso de América. Pero por eso hay pedagogía. Claro, tiene que, claro. Para eso hay que hacer pedagogía, para eso hay que hacer que la gente, que los chicos sepan lo que hizo España, la historia, que sepan nuestra historia, que estén orgullosos de nuestra historia, que no estén, a ver, todo el mundo puede hablar de las gestas del Capitán Cook. ¿Sí? Sin embargo, todo lo que hizo el Capitán Cook lo hizo la expedición Malespina española, y nadie sabe. ¿Usted sabe quién? ¿Cómo? ¿Malespina? ¿Quién? No sé qué. Es decir, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, que los chicos y chicas sepan que después del Imperio Romano, el único imperio que ha habido ha sido el español. Y además mirar los historiadores, yo no soy historiador, por lo tanto no quiero meterme demasiado más en ese jardín, pero Inglaterra no ha conseguido nunca tener un imperio, ni Francia, y Norteamérica tampoco lo tiene. Sin embargo, España lo tuvo. Es decir, y el único imperio fue el español después del romano, porque los griegos tampoco hicieron imperio, y Alejandro Magno tampoco hizo imperio. Es decir, Genghis Khan hizo lo de Asia, que es lo que hizo. Sí, pero claro, más enfocado a Asia, se quedó a las puertas de Budapest. Sí, pero fue un imperio, y llegó a las puertas de Budapest, pero no se trata de llegar, se trata de llegar, de culturizar, de quedarse, sí, que la esencia, de mezclar la raza con no sé qué y tal, y yo en Budapest no he visto ningún chino. No. Es decir, por tanto, quiero decir que una cosa es como Alejandro llegó hasta China, sí, pero no creó imperio. España sí. Es decir, pero vamos, este es un tema para los historiadores, pero sí es muy importante que sepamos la historia de lo que hemos hecho en España, y que sepamos la historia de que hemos hecho las gestas más importantes geográficamente, pero es que después artísticamente hemos hecho, a ver, es que no sé, yo es que me pasaría toda la tarde hablando, pero ¿de cuándo a qué resulta de que el Cuzco, Guayaquil, Bogotá son patrimonio de la humanidad? ¿De cuándo a qué? Las iglesias y catedrales. Todas estos son patrimonio de la humanidad. ¿Alguien conoce algún patrimonio de la humanidad en un territorio conquistado por los ingleses? ¿O por los holandeses? Es que no hubiera quedado nada. Si no somos los españoles los que llegamos allí, las universidades de toda Sudamérica, no hubiera quedado nada. Eso es hacer un imperio. Qué guay. Es decir, y eso es lo que tenemos que enseñarle a los chicos. Eso. Pero para eso, y yo no me puedo poner como en Hyde Park encima de una silla aquí en la Ciudadela a explicar. Tiene que haber una estructura de gobierno, una estructura de Estado, una política de enseñanza que nos lleve a eso. Sí, pero hay que analizarlo por el lenguaje actual y el que llega más a la gente, que es el lenguaje audiovisual, y no estamos trabajando en ese lenguaje. Yo creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos que trabajar. Queremos llegar, nosotros el mensaje lo tenemos, el problema es que no tenemos el medio adecuado para canalizar ese mensaje, cosa que los otros sí que tienen, y ahí es lo que tenemos que arreglar. Ahí es donde está el problema. Pero para eso hay que cambiar el gobierno. Entonces, no, hay que organizarse y ya está. Bueno, cortamos ya, le damos un aplauso. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias por tu labor en la sociedad catalana. Y muchas gracias por la futura labor que harás desde el Foro de España. Bueno, y que vosotros lo veáis y lo veamos todos.